Podemos dar inicio, doctor. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor juez superior. Buenos días, señor fiscal superior. Buen día, abogados de la defensa y demás partes procesales. Continuación de apelación de continuación de audiencia de apelación, el expediente 16-2017. Para efectos del registro, el colegiado se encuentra presidido por la doctora Condori Fernández e integrado por los jueces superiores Arcausto Calla y Javier Valverde. Señor especialista o señor especialista, certifique usted la presencia de las partes procesales. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días con todos. Certifico que todas las partes procesales se encuentran debidamente presentes. He pasado lista antes de la audiencia. Asimismo, indico que hay un escrito de la defensa pública asignando como defensa necesaria a la doctora Elia Sequeiros Medrano, como defensa necesaria del señor Alejandro Toledo Marri. Correcto. Sí, acá tengo la mano el escrito presentado por el director distrital de Defensa Pública y el jefe de Justicia de Lima, designando a la abogada Elía Sequeiros Medrano con Colegio de Abogados de Apurímac 1447 como abogado y defensa necesaria del señor Alejandro Toledo. La doctora Elía Sequeiros se encuentra presente. Señor magistrado, tenga muy buenos días, asimismo a las partes concurrentes. Sí, me encuentro presente. Correcto. Entonces, estamos todos presentes. Señor Alejandro Toledo, ¿me escucha? Sí, lo escucho y dije anteriormente muy buenos días a todos. Señor Alejandro Toledo, el Estado, a través de la defensa pública, le ha designado abogada permanente. Sí, lamentablemente todavía no logro encontrar un abogado y gracias a la doctora Sequeiros que generosamente me está apoyando. Ya, es la designada por la dirección pública. Quiere decir, a partir de la fecha, hasta que usted no tenga su abogado privado, la doctora la va a asistir permanentemente. Gracias. ¿Correcto? Listo. Entonces, señores, no habiendo alguna otra observación, señor especialista. Ninguna, señor magistrado. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en la sesión anterior, la defensa, perdón, el Ministerio Público, en el ámbito de la apelación de la absolución, había oralizado la pieza denominada traducción de la declaración del señor Barata. Sobre esa documental se está debatiendo y muchas defensas han estado incluso opinando y dando lectura a la parte que ellos consideran pertinente a su defensa. En esa medida, doctora Eli, como usted ya se la ha notificado y comunicado, ese es el Estado y usted tendría que participar qué extremos de esa declaración usted quiera que se lea. Correcto, doctor. Sí, sí tengo entendido y la suscrita va a proceder a leer, si me permite compartir. ¿Usted puede dar lectura, doctora? ¿No lo Sí. tiene usted en PDF? Sí, lo voy a compartir, por eso solicito su autorización. Adelante, doctora, adelante. Gracias, señor magistrado. Bueno, señor magistrado, teniendo en cuenta la traducción de la declaración del señor Barata, nos vamos a dirigir, me voy a guiar por el folio 174. Perdón, doctora, no se le escucha, por favor. Mejore su señal, doctora, él está un poquito bajo. Voy a tener, a ver, ¿me logran escuchar ahora? Ahora sí. Gracias. En ese sentido, señor magistrado, de la traducción a folios 174
1293, esto es en la página 6, se tiene. Fiscal peruano. Siguiente pregunta, ya pasando a un aspecto diferente, ¿cuál ha sido la participación de su representada en aquel entonces? Entendemos a la empresa Odebrecht en la reunión que sostuvo el 5 de noviembre del 2004, Luis Ignacio da Silva, presidente del Brasil, y Alejandro Toledo, presidente del Perú, en los actos para suscribir el acuerdo bilateral para garantizar el financiamiento del corredor vial interoceánico Perú-Brasil y Sur, declarante. El proyecto de corredor interoceánico Brasil-Perú era un proyecto que hacía parte de una agenda que venía desde el 2002. O sea, en el gobierno, aún el señor Fernando Henrique Cardoso, en Brasil ya se hablaba de la integración sudamericana, que la única forma de mejorar y agilizar el proceso de desarrollo, principalmente de las regiones norte y noreste de Brasil, necesitaba que las regiones estuviesen integradas y que no era posible que no hubiese carreteras que conectesen los países vecinos, y el Perú, teniendo más de 3.000 kilómetros de frontera con Brasil, no estuviese una forma de conexión. Y entonces era prioridad del gobierno brasilero, era prioridad del gobierno peruano, y el proyecto necesitaba financiación. En algún momento el gobierno brasilero disponibilizó el BNDES para que ayudara en el proceso. El gobierno brasilero hizo una serie de gestos junto al gobierno peruano. Primero construyó el puente, que justamente el puente que vinculaba Brasil y Perú con recursos íntegramente de Brasil, cuando normalmente debería hacerse mitad. Pero el gobierno brasilero tomó la iniciativa. El gobierno brasilero hizo la carretera hasta la frontera con Perú, ¿no? Dejó la carretera lista y el gobierno peruano no caminaba en la decisión y no terminaba de tramitar y priorizar el proyecto. Y en un determinado momento, yo no he participado de esta reunión. Entiendo que ha sido una reunión entre los dos presidentes que establecerán que esta carretera era prioridad también de Perú, ¿no? Y en ese momento las cosas comenzaron a caminar de forma más rápida también, porque había un interés y un compromiso de los dos países de implementar la carretera. Llegó el BNDES para participar de la reunión, porque Brasil dijo, yo consigo financiar esta carretera porque me interesa esta conexión, pero al final, para el gobierno peruano, el costo del BNDES era más elevado que el costo que el Perú conseguía con la banca privada internacional. Y el BNDES quedó completamente fuera del proceso porque no podía competir con costos de capital para la financiación del proyecto. Señor magistrado, la utilidad de esta de estas respuestas y preguntas se tiene en primera, que la participación que se ha realizado, esto es el 5 de noviembre del 2024, solo se ha dado entre los dos presidentes, es decir, Lula da Silva y el señor Alejandro Toledo. Ahora, en dicha conversación o de esta de respuesta no se advierte participación de un tercero, es decir, no se advierte participación de Jorge Barata o Marcelo Odebrecht. Asimismo, se tiene que estos dos presidentes han tenido una reunión, pero que han manejado netamente lo que es respecto a al programa o al proyecto interoceánico. Ahora, me sigo en la página 174.295, esto es página 8, que dice, fiscal peruano, ahora, el día 5 se da esta reunión entre presidentes. Mi pregunta iba, ¿cuál ha sido la participación de su representada, ya sea a través del Perú y de la entidad de Marcelo, de Marcelo Odebrecht? ¿Entiende usted que acaba de señalar de que usted no participó? No. Fiscal peruano, ¿tiene usted referencia cuál fue la participación de Marcelo Odebrecht ese día? Declarante, no me mencionó nunca que había participado de esta reunión.
cómo él había conocido al presidente Toledo justamente el día anterior y seguramente ya conocía el presidente Lula. Puedo haber un de los dos comentarios que él hizo en los encontros, que había un encuentro de presidentes de Sudamérica o América Latina en Brasil en esta fecha. Fue justamente un encuentro para discutir también la integración sudamericana y el desarrollo de los países. Entonces, me imagino que este tema se pauta en la época, pero no sé exactamente si Marcelo tuvo alguna participación, si participó en la reunión. No, nunca me ha comentado nada sobre este asunto. Lo que tenemos aquí se ratifica que efectivamente Barata no tiene conocimiento de que se habría participado en esta reunión del 5 de noviembre, reunión que tuvo los dos presidentes, y que haya habido ahí un acto colusorio, sino específicamente dice, Barata menciona que no tiene conocimiento y tampoco participó en dicha reunión. Me voy a dirigir a la página 174.309, esto es la página 22 de la traducción. Fiscal peruano, entonces, las condiciones... Un ratito, doctora. Vamos a escuchar la opinión del Ministerio Público de los Abogados y luego continuamos, porque creo que es otro tema. A ver, abogados, si van a intervenir sobre lo oralizado por la defensa del señor Toledo. Sí, actor civil. Señora fiscal. Observo mi pronunciamiento para los alegatos finales. Correcto. Continuemos. Doctora Sequeiros. Correcto, señor magistrado. Prosiguiendo. Fiscal peruano, entonces, las condiciones en las que se entrega la obra en concesión y se formaliza a través del contrato de concesión hacía previsible que se iban a presentar cambios posteriores que favorecerían a la concesionaria a través de las adendas. Declarante, que resolvería el problema de la obra no necesariamente favorecería a la concesionaria, pero sí resolvería el problema de la obra, el que sabíamos que los problemas no estaban todos resueltos en el proceso inicial de contrato. Había varios puntos que ya en estudio ya identificábamos que iban a ser problemas. Fiscal peruano, si usted tenía conocimiento que las bases presentaban o adolecían de un sustento técnico y económico adecuado, ¿qué acciones tomó el representante de la empresa Odebrecht que se estaba presentando en dicho concurso? Declarante, yo reclamé al presidente Toledo de que estaban mal hechas las bases, que había problemas, que había presentaba la lista y esta hacía parte de los reclamos que hacía, incluso, y la demora para poder entregar los pagamentos era porque de la forma que estaba y de las que faltaba de solución que había para una serie de temas. No se podía cumplir con los compromisos de pago en cuanto a los temas no fueron solucionados. Señor magistrado, en primero se debe de advertir esta declaración que existen cambios, pero estos cambios fueron posteriores, los mismos que no han favorecido a la concesionaria Odebrecht, pero sí resolvía los problemas que tenían las obras. Ahora, en otro de los puntos también señala que se le ha reclamado a Alejandro Toledo respecto a las bases. Sin embargo, de estas respuestas, no se menciona que el señor Alejandro Toledo Manrique haya intervenido en la corrección o coordinación con el Comité de Proinversión. Continuemos. ¿Alguna otra pregunta que esté relacionada? Continuemos. Vayamos. Alguien está levantando la mano, señor magistrado. No veo. Doctor Ugas. Sí, señor director de debates, quiero saber si, como mencionó anteriormente, que podríamos opinar sobre lo que se ha dado a lectura, ¿vamos a esperar a que continúe y de ahí opinamos o podría opinar sobre lo que se acaba de dar lectura? Es que estamos tratando de juntar las preguntas que tienen conexidad, de esta manera que es una sola intervención. Esta tiene conexidad con la anterior. Continúe, señora doctora Sequeiros.
página 174.314, página de la traducción número 27. Fiscal peruano, usted ha señalado en la declaración pasada que el plazo para ejecutar la obra se adecuó a su empresa y que si tenían la capacidad de presentar una oferta. ¿Puede ampliar usted su respuesta? Declarante, sí. En un determinado momento, nosotros fuimos llamados a Palacio por los empresarios, ¿no? A través de Capeco, para participar en una reunión, y el presidente tenía un año más de gobierno y él pregunta, ¿se puede construir la carretera en un año? Y naturalmente todos se miraban, 700 kilómetros de carretera en la selva, ¿no? Era una cosa que no se había hecho en el Perú, nunca. Y tal vez en otros países sí, pero muy pocos en condiciones de emergencia, en condiciones muy graves. Él, ahí, si se puede, no, fui el único que estaba en la mesa de más de 20 o 30 empresarios que dijo, sí puedo, y todos miraban así con una sonrisa como decir, no, está loco, o no sabes lo que dices, pero al empezar a hacer los cálculos de construir la carretera en un plazo de un año, llegamos a la conclusión de que no iba a sobrar siquiera combustible en el país, porque iba a consumir todo lo que tenía capacidad de combustible, de asfalto, se iba a generar una inflación y una inversión. La cantidad de maquinarias era una cosa monstruosa, ¿no? Entonces, perdíase la coherencia, la viabilidad ejecutiva del proyecto, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que el mejor cronograma para poder ejecutar la obra sería en torno a 4 a 5 años, que era un cronograma moderado que permitía que con los recursos que el país tenía en ese momento se pudiese ejecutar. Y aún así era un esfuerzo bastante importante, ¿no? Pero el proceso licitatorio es otra cosa. O sea, nosotros tuvimos un interés fuerte en la licitación, siquiera en un plazo menor posible, para que nosotros pudiéramos ser la empresa más calificada para participar de ello, porque yo ya habíamos, como hemos mencionado, del 2002, yo he venido a Brasil en reuniones donde el señor Fernando Henrique Cardoso hablaba de la integración sudamericana. No había varios expertos que hablaban de la integración sudamericana, o sea, nosotros de alguna forma ya estábamos estudiando, analizando, sabíamos que era un proyecto difícil, pero ya estábamos un poco más avanzado que la mayoría de ellos, ¿no? En este sentido, señor magistrado, la utilidad se advierte que se adecua el plazo de la ejecución de la obra, sino más bien se advierte respecto a la reunión que hubo con Capeco y que participaron varios empresarios, pero tampoco se menciona que Alejandro Toledo adecua o interfiere en los plazos de ejecución. En ese sentido, señor magistrado, esta pregunta tampoco vincula a mi patrocinado, esta respuesta diré, vincula a mi patrocinado que él haya interferido en los plazos o que en estas reuniones se haya tratado de actos colusorios. Muchas gracias. ¿Algún abogado va a hacer uso de la palabra? Doctor Ugas, luego doctor García. Muchas gracias, señor magistrado. Dos comentarios puntuales. En los extractos que ha leído la doctora, Barata reconoce que las bases del concurso no eran favorables para los intereses de Odebrecht y que ese fue un reclamo que le hizo el señor Barata al señor Toledo, lo cual es útil y pertinente para el presente caso, señor magistrado, porque justamente la tesis de la Fiscalía es que las bases se habrían adecuado en favor de Odebrecht. Eso está en la imputación y también es materia de la acusación contra mi patrocinado. Y en segundo lugar, señor magistrado, también el señor Barata menciona que esta integración sudamericana ya se venía discutiendo desde el año 2002, hecho que ha sido también corroborado en las declaraciones que han dado los imputados en el proceso, que es decir, que el proceso no inició en el año 2004, sino que esto ya se venía conversando con anterioridad, incluso desde el año 2002. Eso es todo, señor magistrado. Doctor García. Sí, doctor, en la misma línea que mi colega, dado que evidentemente estamos haciendo referencias a
las bases que fueron finalmente propuestas por el Comité de Infraestructura y finalmente aprobadas por el Consejo Directivo de Proinversión, donde queda claro, por lo tanto, según la propia declaración del señor Barata, que no hubo ningún tipo de acuerdo colusorio en relación a la estructuración de las bases y todo lo contrario, lo que hubo un reclamo al presidente Toledo, porque las bases no estaban hechas a favor de los intereses de Odebrecht. Y en el segundo punto, con el que también coincido con mi colega, es el tema de el proyecto, o sea, la carretera interoceánica es un aspecto que venía efectivamente conversando en 2002, pero que ya ha quedado claro que el 2003 es cuando efectivamente esto pasa a través de una concesión y recién en el 2004 se activa la parte específica de los tramos 2 y 3, que son los que finalmente son materia de este proceso y en el que se imputa una intervención a mi patrocinado como miembro del comité. Nada más, señor juez. Correcto. El doctor Valdivia. Sí, señor magistrado, como bien ha hecho referencia la doctora Esto por Sequeiros, la defensa de... JJC Contratistas. Ya, correcto. Sí, señor magistrado, como bien se ha hecho referencia en la lectura realizada por la doctora Sequeiros y en mención específica a la reunión realizada por Capeco Palacio, en efecto, señor magistrado, como se ha evidenciado, en esta reunión no se habla por lo menos ni se intuye ninguna cuestión o pacto colusorio con los empresarios que habrían participado en dicha reunión. Ergo, la empresa JJC Contratistas, a través de su representante, no tendría alguna atribución al presunto pacto colusorio que pretende atribuir la Fiscalía en este presunto, en este acto realizado esta reunión de Capeco en Palacio de Gobierno. Que quede en evidencia ello, señor magistrado, de la propia lectura realizada a la declaración del señor Jorge Barata. Ahora sí, actor civil. Ninguna precisión, señor magistrado. Gracias. Señora fiscal, tenemos la palabra. Sí, como lo he expresado, este ministerio se va a reservar el derecho de emitir pronunciamiento para los alegatos finales. Muchas gracias, fiscal. Continuamos, doctora Sequeiros. Gracias, señor magistrado. Página 174.318 de la traducción, página 31. Fiscal peruano, señale cómo el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos integrado por Sergio Bravo, Orellana, Alberto Paz Cofón, Quevedo y Patrick Barclay Méndez lograron adecuar el plazo de las bases para la ejecución de la obra del proyecto de la interoceánica. Declarante, entiendo que lo que fue determinante para eso ha sido una exigencia del presidente Toledo. Fiscal peruano, ¿reconoce usted? Discúlpeme, aquí voy a terminar dado que la siguiente es otra respuesta. De esta pregunta, señor magistrado, se tiene que el mismo Jorge Barata advierte que no es una afirmación categórica, sino esto es una apreciación subjetiva, porque dice entiendo, lo cual es una opinión personal al respecto de que el presidente Alejandro Toledo habría sido el factor determinante. Aquí no hay una afirmación categórica. Ahora, pasando a la siguiente. Fiscal peruano, ¿reconoce usted las reuniones con argumentos según lo que usted ha manifestado en este aspecto? Los miembros del comité, Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascofón Quevedo y Patrick Barclay Méndez, declarante. Reconozco que hubo reuniones, pero como he dicho, todas ellas técnicas. Ninguna de ellas trató de cualquier tema ilícito o cualquier tipo de promesas o compartidas con esos señores. Por lo menos no fue tratado por nosotros. Si el presidente Toledo lo hizo, ha sido una cosa de él. A nosotros nunca nos ha revelado. Fiscal peruano, usted puede negar la motivación que hayan podido tener Sergio Bravo, Orellana, Alberto Pascofón Quevedo y Patrick Barclay Méndez para la adecuación del plazo, tanto del concurso de selección como de la ejecución del proyecto de la interoceánica. Declarante, perdóneme, doctor fiscal peruano, podría, ¿puede usted negar si hubo una intención indebida
por parte de Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascopón Quevedo y Patrick Barclay Méndez para la adecuación del plazo, tanto en el concurso como en la ejecución de la obra, declarante. No, negar no puedo. No, pero tampoco puedo afirmar. Señor magistrado, la utilidad de estas respuestas se tiene que el declarante reconoce que las declaraciones, las reuniones fueron estrictamente técnicas. Niega que se ha tratado de acuerdos ilícitos y admite no tener conocimiento del que el presidente Toledo también haya participado en un acto indebido alguno. Es decir, como en las anteriores respuestas se le ha imputado a mi patrocinado que ha intervenido en los plazos de ejecución y en los plazos de convocatorio, lo cual aquí tampoco advierte o se puede afirmar que esté intercedido en el comité. Gracias. ¿Algún abogado de la defensa? Doctor Lugas. Sí, señor magistrado, quisiera resaltar dos temas puntuales. Primero, que el señor Barata, que era colaborador eficaz en ese momento de la Fiscalía, reconoció en su declaración que las reuniones con el comité del cual era miembro mi patrocinado siempre se trataron temas técnicos y nunca se trataron temas ilícitos, promesas o contrapartidas con los miembros del comité, lo cual desbarata la propia tesis del Ministerio Público. Y en segundo lugar, el señor Barata reconoce que no puede afirmar si hubo una intención indebida por parte de los miembros del comité, ya sea para adecuar los plazos o para la ejecución de la obra. Eso es todo, señor magistrado. Doctor García, gracias. Doctor García. Sí, señor magistrado, creo que es importante recordar que la tesis imputativa del Ministerio Público, y que también fue recogida por la sentencia de primera instancia, está referida a una imputación de colusión, es decir, de un acuerdo colusorio entre un tercero interesado, que sería en este caso Odebrecht o las consorciadas, y el funcionario público, que en este caso sería mi patrocinado Sergio Bravo. Eso de lo que acaba de lecturarse en este momento queda absolutamente descartado. No hay ninguna tesis en todo caso de tráfico de influencias, no hay ninguna prueba de eso, el propio declarante lo descarta, no tiene ninguna prueba de que existió algún tipo de tráfico, pero en todo caso eso no es objeto de la imputación en el presente proceso. Continuamos, señora abogada. Gracias, señor magistrado. Página 174.323 de la traducción, página 36. Fiscal peruano, a la fecha que pacta con Alejandro Toledo para la obra de la interoceánica, señale cómo había previsto la empresa Odebrecht asumir los costos del mantenimiento de emergencia. Silencio. Declarante, costos de mantenimiento de emergencia, doctor. Yo no me acuerdo de ningún costo de mantenimiento de emergencia. Por lo menos no consigo recordar si se refiere a la transitabilidad. ¿Qué es esto? Fiscal peruano. A ver, le voy a formular la pregunta entonces. Con el oficio 2004/2005-CPI-IOS-Proinversión traslada la responsabilidad de asumir los costos de emergencia de Estado, cuya responsabilidad era inicialmente asignada al concesionario, declarante. Ahora sí me quedó claro, perdón. Todo lo que es costos de emergencia significaba lo siguiente: todos los taludes que se caían con las lluvias, era un costo extremadamente imprevisible en esta región. Esta región es una región de sierra, de selva, con unos taludes de más de 2 kilómetros de alto, ¿no? Una cosa impresionante. Y si caía piedra, ¿no? O sea por temblores, sea por lluvias, sea porque estaba seco el clima, entonces la tierra se deshidrataba y se soltaba. O sea, lo del nivel de caída y de derrumbes de taludes o por las crecidas de los ríos que bajaban y subían y arrastraban tierras, era una cosa imposible de cualquier privado asumir. Ese era uno de los errores que había en el contrato, que habían trasladado un riesgo para el privado que simplemente era imposible. En estas situaciones normales, ¿no? Esta obra no tendría ofertante si no apostáramos que iba a haber alguna posibilidad después de resolver eso con una adenda. Era simplemente un pacto.
que iba a terminar en un proceso arbitral o iba a terminar en un proceso así porque era imposible cualquier privado asumir ese riesgo. En algún momento esto fue enderezado en alguna de las adendas, ¿no? Para poder el Estado asumir esa responsabilidad, pero era algo de lo más razonable, preguntado sobre el punto de vista técnico y comercial. Señor magistrado, la utilidad en este extremo o de estas respuestas se tiene que el traslado de riesgo al concesionario era contractualmente inviable, que generaba un riesgo imprevisible y que las condiciones naturales de la zona y la obra no habrían tenido ofertantes o no se habría terminado o habría terminado en un arbitraje. Sin embargo, también menciona respecto a una adenda como una solución razonable desde un punto de vista técnico y comercial, no como un resultado de una exigencia indebida. Asimismo, tampoco menciona que a través de estas emergencias Alejandro Toledo habría realizado algún beneficio o habría implementado un acuerdo respecto a este mantenimiento de emergencia, sino más bien, como el propio declarante señala, que esto es más técnico y comercial. Gracias. ¿Alguna opinión de los abogados? Brugas. Sí, señor magistrado. Estos extractos de la declaración del señor Barata son sumamente relevantes porque el señor Barata reconoce nuevamente que a su criterio existían errores en el contrato y que el riesgo había sido trasladado al privado y no al Estado, cosa que también va en contra de la tesis del Ministerio Público que está recogida en su acusación e incluso en la sentencia de primera instancia. Y también lo que dice el señor Barata, y es bastante relevante, es que estos temas se solucionaron finalmente con adendas y arbitrajes. Adendas y arbitrajes donde ya queda claro que no ha participado los miembros del comité porque se dan con posterioridad a la adjudicación de la buena pro, que es cuando culminan las labores del comité. Eso es todo, señor magistrado. Doctor García. Magistrado, lo relevante de esta respuesta del señor Barata tiene que ver con el carácter absolutamente jurídico de que los riesgos imprevisibles sean asumidos, en este caso, por el Estado que encarga la obra. Que ningún contratista jurídicamente asume esos riesgos por ser absolutamente imprevisibles. En ese sentido, cualquier decisión que hubiese significado en el proceso de concesión que el riesgo por gastos de emergencia sea asumido por el Estado, resultaba algo absolutamente acorde con los principios jurídicos y las reglas que regulan la contratación pública. Nada más, señor magistrado. Muchas gracias. Doctora Ayala. Doctora. Sí, señor magistrado, lo que queremos resaltar de lo que acaba de leer la defensa es precisamente estas emergencias que se presentaron en la región de Sierra y precisamente se presentaron estas porque tenemos un estudio de factibilidad que se ha presentado de manera adelantada y no tenemos, y precisamente este proyecto no presenta un estudio definitivo. Entonces, ello obedece a que se hayan presentado este tipo de emergencias, señor magistrado. Eso es todo, gracias. Correcto. Gracias, doctora. La Procuraduría es la doctora Ayala, correcto. Doctora Rosales, ¿tiene usted alguna intervención? Señora Vical. Ninguna, señor miembro de la sala. Como he referido, nos vamos a reservar para los alegatos finales. Correcto. Continuamos, muchas gracias. Continuemos, señora doctora Sequeiros. Página 174.326, de la traducción, página 39. Fiscal peruano, usted señaló en la declaración pasada que los instrumentos, el CERPAO, el PAMO, el PAO, fueron creados por primera vez para el proyecto de la interoceánica. Explique su respuesta. Declarante, sí, o sea, no había este instrumento en el Perú. Es muy probable que esto haya sido de alguna idealización de otro mercado, de otros países, y este era un instrumento que permitía la aceptación de los bancos. Señor magistrado, esto es relevante, yo teniendo en cuenta que parte de la imputación señala que Alejandro Toledo habría intercedido también para la creación de estos instrumentos. Sin embargo, de esta respuesta tampoco se acredita o se infiere que Alejandro Toledo Manrique haya creado dichos instrumentos para favorecer a Odebrecht. Gracias.
La siguiente, doctora, la siguiente pregunta para... Página 174.340. De la traducción, página 53. Fiscal peruano, usted señala... Ay, no, doctora, disculpe, había sido, ya está otra, relacionada a otra cosa. Sí. ¿Alguna intervención sobre la anterior intervención de la señorita defensora, doctor Ugaz? Sí, señor magistrado, muy puntual. Simplemente para corroborar que el señor Barata establece que estos instrumentos, el CR Pago, el Pago y el PAMO, que eran los instrumentos que estaban recogidos en el contrato, probablemente ya existían en otros mercados, y lo relevante es que esto permitía que finalmente los bancos puedan acceder a los financiamientos para esta obra. Eso es todo, señor magistrado. ¿Alguna otra parte, profesor, que desee intervenir? Continuemos, doctora. Página 174.340. Página de la traducción 53. Fiscal peruano, usted señala en suma que el consorcio Intersur, integrado por Andrade Gutiérrez, constructora Queiros Galbaos y construcción Comercio Camargo Correa, sostuvo un acuerdo con Alejandro Toledo para el tramo número 4, declarante sí. Fiscal peruano, usted podría señalar un poco más alto, tal vez porque se ha alejado un poco, usted un poco del micro, declarante, perdón. Señora defensora, Fiscal peruano. ¿Todas las preguntas están relacionadas al tramo 4? Sí. Les recuerdo que estamos discutiendo el tramo 2 y 3. Si hubiera algo pertinente a ello, por favor, le agradecería. Correcto, señor magistrado. Justo ahí es donde señala respecto, también advertir de que no había interferencia, o bueno, que el señor Alejandro Toledo no habría intercedido, ¿no? Ya, sí, también continúo respondiendo, me paso a otra de las preguntas. Continúe con su trabajo, doctora. Yo he cortado, pero... A ver, me quedé. Fiscal peruano, ¿cuáles son los elementos que le llevan a dar esta respuesta declarante? En algún momento yo tenía duda, ¿no? Pero en determinado momento ellos están bien con los problemas de pagos por los intermediarios del doctor Toledo. Dijeron que tenía que yo pagar la gente de Queiros y Camargo Correa, que para que pagara o que sea queriendo un fora, una especie de presionar a ellos en un sentido de pago. Entonces, cuando hubo ese pedido, o sea, la duda que ya se había extinguido, ¿no? Señor magistrado, lo relevante aquí también es que no menciona en esta respuesta que Alejandro Toledo haya sido el que haya insistido en los pagos, sino más bien lo que se advierte es una deducción personal, esto teniendo en cuenta que da un comentario, no es una afirmación concreta de que el propio Toledo le haya pedido. También ha mencionado que por los intermediarios, cosa que es de manera muy genérica, no señala con nombres y apellidos quiénes son los que le habrían pedido los supuestos pagos. ¿Continúo? Continúe, doctora. Página 174.350. De la traducción, página 63. Procurador peruano. Entonces, ¿diría usted el primer modelo, si se puede plantear de la manera en que lo expongo, el Estado iba a pagar por avance de obra? Declarante. El Estado iba a pagar por tramos de obras completos y después esto evolucionó para montos de inversión hechos y ejecutados. Procurador peruano, ¿con qué adenda fue? Declarante. No sabría decir, doctor, no sabría. Sé que se firmó ahí 6, 7 adendas, 8. No sé exactamente cuándo y no sé ni cuál de ellas se arregló esto, pero debe haber sido en las primeras. Procurador peruano, con el presidente Alejandro Toledo. Declarante, tampoco puedo confiar esto. Procurador peruano, el presidente Alejandro Toledo firmó una adenda el 26 de julio
el año en que dejó su gobierno declarante. Es muy probable, entonces, que haya sido esta adenda, porque las cosas más importantes que viabilizaban el proyecto grande, parte de ellas han estado en esta adenda. Procurador peruano, corrijo, no fue Alejandro Toledo, sino un funcionario del Estado. Declarante, bueno, sí, es así, procurador peruano, pero se firmó 2 días antes que deje su gobierno. Declarante, es probable que grande parte de los puntos hayan sido resueltos ahí. Procurador peruano, y con cargo a la firma de las adendas que usted mencionó, ¿se realizaban los pagamentos? Declarante, no. La verdad, los pagamentos que un señor se refiere al señor Toledo a través del señor Maima. Esos pagamentos se realizaban a medida de la empresa iba teniendo la liquidez adecuada, porque la empresa colocó bastantes recursos. Pasó un primero momento que no conseguía emitir los certificados o avance de la obra. De ahí se tuvo que arreglar los temas con Ocitran, que también ya es otro relato que ya hemos colocado aquí a través del señor Juan Carlos Ceballos. Y en cuanto no había liquidez, no se reconoce al señor Alejandro Toledo. Respecto a este extremo, señor magistrado, la utilidad se tiene que el propio Barata no afirma, no confirma o no puede precisar respecto a la intervención alguna del presidente Alejandro Toledo Manrique en la modificación contractual. Sin embargo, dice, no sabría decir o tampoco puedo confirmar. Lo que sí se sugiere es que también cuando se le sugiere que Toledo firmó la adenda, el propio interrogador, esto es el procurador, es el que corrige que fue un funcionario. Por tanto, ni siquiera existe una atribución directa respecto a la firma que haya sido Alejandro Toledo Manrique. Además, se tiene que el propio declarante señala que los pagos no estaban condicionados a una suscripción de adenda, sino a la liquidez de la empresa. Es decir, no hay un nexo automático entre la adenda y el pago. Tampoco en estas respuestas se afirma que efectivamente el dinero haya sido entregado a Alejandro Toledo, sino señala que a través de Maima, pero no señala si estos supuestos pagos, digo supuestos porque tampoco acá se acredita con firmeza que le haya entregado depósitos de forma directa o cuando se haya realizado dichos pagos. Gracias. En relación a la intervención de la abogada defensora, ¿algún otro abogado usa la palabra? Doctor Percy. Sí, señor juez, solamente establecer el aspecto relevante referido a la viabilidad del proyecto que se hizo a través de las adendas. Es decir, cabe destacar de estas respuestas que el propio Barata estableció que los problemas se resolvieron a partir de las adendas, que como sabemos son aspectos que se realizaron con posterioridad a la firma del contrato y donde ya cesó la intervención de mi patrocinado, en que no tuvo ninguna intervención en ninguna de las adendas como miembro del comité. Doctor Ugas. Sí, señor magistrado, solo para complementar lo que ha señalado mi colega, el doctor Percy García Cabero, Barata reconoce que el esquema inicial del contrato, que implicaba un pago por tramo, se cambió con las adendas a un certificado de avance de obra. Y como ya señaló el doctor Percy García Cabero, los miembros del comité no participaron en esas adendas que se dan en un momento posterior a la intervención de los miembros del comité. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Actor civil, doctor Ayala. Sí, señor magistrado, respecto a lo leído, lo que queremos resaltar es respecto a los pagos que Odebrecht realizó a favor de Alejandro Toledo y que los hizo a través del señor Maima. Eso ya también ha quedado sentado en su declaración anterior. Y que estos pagos, señor magistrado, se realizaban a medida que la empresa tenía liquidez. Es decir, la empresa presentaba los certificados de avance de obras, estos eran presentados a Ocitran los emitía, posteriormente se emitían lo que son los CR-pagos, que son unos títulos financieros que le permitían, que estos eran llevados a un banco que le permitían tener liquidez al concesionario. Entonces, de ese fragmento que se acaba de leer, podemos advertir que con ese dinero que salía de las arcas del Estado,
se realizaban los pagos para el señor Alejandro Toledo. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Doctor Toledo, ¿quiere intervenir? ¿Qué desea decir? Me está preguntando a mí, señora. Es que Señor vi que, vi que levantó la mano. Sí, baje sí, la mano. usted dígame, es importante, por favor, que usted dígame cuándo es pertinente que yo participe, porque tiene que ver con la lectura que ha hecho la doctora Sequeiros, que... Va a concluir la doctora Sequeiros y vamos a ver la posibilidad de que usted intervenga. ¿Ya? Ok. Doctora Sequeiros, continuemos. Gracias. Página 174.353. Procurador. Disculpe. Disculpe, ahora sí. Página 174.357. Esto es la traducción, página 70. Abogado peruano. Ya. Cuando toma usted conocimiento de las bases estaban mal elaboradas, se ha hablado de deficiencias técnicas, incluso no declarante. Inmediatamente, a partir que fueron publicadas en las páginas de Proinversión, abogado peruano, a partir de la publicación declarante es así. Señor magistrado, parte de la teoría del Ministerio Público es que mi patrocinado también habría intervenido en las bases y que por presión el presidente Toledo por presión se habrían cambiado dichas bases. Lo que se advierte aquí, señor magistrado, esta utilidad es que se ha seguido lo que es el cronograma o lo establecido por Proinversión. Y aquí el mismo declarante señala que ha tomado conocimiento a partir de que fueron publicadas estas bases en las páginas de Proinversión, más no antes. Gracias. Otra pregunta, doctora. Página 174.370. Página 73. Es abogado peruano. ¿Recuerda usted ese hecho cuando ocurre? Ya se había convocado la licitación, ya se había ejecutado la del contrato declarante. Yo creo que estaba en medio del proceso de licitación y en esta reunión tiene registro, porque sí habíamos como 20 o 30 personas y todos hemos ingresado por la puerta Perú, que llamaban, que había un salón de madera y que había abajo, y esta reunión se ha dado ahí y el presidente llegó en un determinado momento, habló 10 minutos y se fue. Abogado peruano, ¿solo se tocó el tema del año o hubo otros temas que tocó el presidente en dicha reunión? El declarante. No, el presidente en esta reunión también habló de que quería que las empresas peruanas participaran, que hiciese parte del proceso y que este proyecto era un proyecto importante, que quería la participación de las empresas peruanas y que quería que hiciesen en un plazo récord y que era una obra fundamental y todo. O sea, incentivó la participación que estaban ahí los convocados en esta reunión. Utilidad de estas respuestas, señor magistrado, se tiene que efectivamente ha habido una reunión, como ya en anteriores respuestas se ha señalado que hubo una reunión entre empresarios. Sin embargo, señor magistrado, esta reunión ha sido abierta, en la cual han participado empresas, en el cual el presidente Toledo ha dado a carta abierta la participación a este proyecto de... No se escucha. El señor Toledo ha dado la carta abierta de que empresas peruanas participen en esta licitación. Es decir, no ha habido una corrupción o un acuerdo previo entre solo determinadas empresas privadas o para favorecer a una. La propia declaración de Barata advierte que no, incluso ahí no advierte que en esta reunión se haya tratado de actos o de una reunión previa solo para favorecer a la empresa Odebrecht. Gracias.
Doctor García. Sí, señor magistrado, en relación a las respuestas que se ha leído por parte de la defensa del señor Toledo, en primer lugar, reiterar el tema de que las bases estuvieron mal hechas, es decir, no estuvieron digitadas ni orientadas por Odebrecht previamente, y que además se conocieron de su existencia y obviamente también las defensas, los defectos técnicos en la publicación en la página de Proinversión, lo que obviamente descarta la existencia de algún tipo de acuerdo colusorio entre Odebrecht y las consorciadas con los miembros del comité. Y en segundo lugar, la participación de las empresas peruanas es un planteamiento que viene del propio expresidente Toledo, que en ninguna forma forma parte del acuerdo colusorio con Odebrecht. Es decir, la respuesta que da el señor Barata es evidente en el sentido de establecer que esto fue un planteamiento hecho por el expresidente Toledo ante Capeco y no más bien una exigencia como parte del acuerdo colusorio de la empresa Odebrecht con el expresidente. Doctor Ugas, gracias. Doctor Sí, Ugas. señor magistrado, para no ser repetitivo, hago mías las palabras del doctor Percy García Cabero y solo agregar que con esta declaración, con lo que señaló el señor Barata, se acredita que la inclusión de las empresas peruanas dentro del proceso a solicitud del presidente Toledo finalmente terminó perjudicando a la empresa Odebrecht, porque como ya señaló el señor Barata en otras declaraciones anteriores, ellos tenían la intención y podían hacer la obra solos, ¿no? Y la inclusión, la imposición de que entren empresas peruanas les quitaba 40% de la obra que ellos podrían haber hecho solos, ¿no? Eso es todo, señor magistrado. El doctor Valdivia. Sí, señor magistrado, para este punto, como bien lo han señalado mis colegas que me precedieron, parte de la tesis fiscal es que el señor Alejandro Toledo habría incidido a los funcionarios para que las empresas sean beneficiadas con la obra propiamente en mención, pero de lo que se ha narrado, lo que ha hecho referencia el propio señor Barata, ha señalado que, en efecto, si bien es cierto, se dieron estas reuniones, pero son abiertas con la participación de una multiplicidad del empresariado y que, por el contrario, hace referencia a que su participación se deba a la envergadura de la obra propiamente. Es decir, no estamos ante una evidencia de un pacto colusorio para favorecer propiamente a determinadas empresas, ni propiamente que las mismas se vean beneficiadas con esta obra, sino por el contrario, al advertir la relevancia de la obra, hace referencia a que parte de estas empresas que forman Capeco puedan ser partes de las mismas, lo cual propiamente desvirtúa la tesis fiscal en referencia a un pacto colusorio subrepticio que se habría dado en Palacio para ser beneficiada de este tipo de obras. Eso es todo, señor magistrado. Correcto. Las otras partes, vamos a usar la palabra. Correcto. Doctor Saquero, ¿cuántas preguntas más vamos a leer? Ya voy a terminar, señor magistrado. Ya. Vos, Continúe. Ya. Página 174.372. Esto es la página 75 de la traducción. Abogado peruano, usted declaró que en el acuerdo del 4 de noviembre del año 2004 en el Hotel Marriott, usted declaró que $35 millones le piden Xavi Zaylan y Gideon Weinstein por el tramo 2 y 3. Declarante, no, por todo. Abogado peruano, por todo. Declarante, tramo 2, 3 y 4. Abogado peruano, ahora es por todo. Declarante, no, siempre fue por todo. Señor magistrado, parte de la utilidad que más adelante se va a advertir en este extremo, contradicciones respecto al monto, se deja expreso que aquí Jorge Barata señala que fueron 35 millones por los tramos 2 y 3 y 4. Los demás fundamentos van a ser aumentados en los alegatos finales. Ahora, página para ya culminar, página 174.374, esto es página 77. Abogado peruano, ¿alguna otra evidencia de las conversaciones sostenidas con el señor Toledo en Palacio de Gobierno? Señor Maiman, señor Barata, perdón. Declarante, evidencia de Palacio, la entrada era por atrás. Había un señor de pelo blanco que era su secretario personal y que siempre estaba ahí. ¿Y quién servía y qué ingresaba?
Había 2 meseros también que siempre entraban ahí a traer alguna cosa. Esa reunión se ha dado también en la casa del propio presidente en alguna ocasión, en la casa que tenía en Camacho. También se ha dado en el Hotel en Brasil, en el Hotel Marriott. O sea, presencié algunas llamadas telefónicas en las reuniones que estaban ahí. O sea, no tenía por qué saber quién llamaba a otro. No sé si hay más alguna cosa que pueda. Tal vez mi chofer que me llevaba a las reuniones, abogado peruano. Señor Barata, la reunión donde participó el señor Marcelo Odebrecht con el presidente Toledo fue durante el proceso de licitación. ¿Se acuerda usted la fecha declarante? No. Esa de Marcelo ya fue después. Abogado peruano, después declarante de la licitación, abogado peruano, después de la adjudicación, después de la firma de contrato, declarante sí. La utilidad, señor magistrado, se advierte, uno, respecto a las supuestas evidencias o conversaciones que habría tenido el señor Toledo con el señor Maima y Barata, lo cual se advierte en específico que se habría dado supuestamente en el Hotel de Brasil, esto es en el Hotel de Marriott. Asimismo, también ha señalado que habrían tenido reuniones en Casa de Camacho. Sin embargo, aquí en específico tampoco señala fecha, qué es fecha, las fechas exactas donde que se habrían tratado estas conversaciones. Tampoco menciona que habrían conversado en dichos lugares. Ahora, también se ha señalado, o parte de la imputación es que el señor presidente Alejandro Toledo habría tenido también reuniones con Marcelo Odebrecht. Esto es, antes de la licitación. Sin embargo, el propio Barata señala que las supuestas reuniones fueron después, esto es, después de la adjudicación del contrato. Con los demás argumentos respecto a estas respuestas se darán a fin de advertir contradicciones en nuestros alegatos finales. Gracias. ¿Algún abogado? Señora Ricardo, ¿alguna opinión, señores? Bueno, no hay opiniones. Doctora Sequeiros, si tiene algo más. No, señor magistrado, como lo he referido respecto a las contradicciones que se advierte de la declaración del señor Jorge Barata, van a ser ahondadas en los alegatos finales. Correcto. A ver, vamos a... Doctor Toledo, le vamos a usar una palabra muy breve, por favor, y le vuelvo a señalar, si usted desea declarar a plenitud, digamos, sobre todo, usted desea declarar, usted puede pedir al colegiado, el colegiado lo va a evaluar en su oportunidad, pero ahí se somete a las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Ahora le vamos a dar una palabra muy breve para que usted precise algunos puntos de la lectura. Precisión, nada más, doctor, para evitar este debate con otras partes. Señor juez, con todo respeto, ¿a qué se debe la discriminación? Es que, señor, el debate es entre abogados, ya lo estamos explicando. Porque si usted va a intervenir, los abogados van a querer debatir con usted, el fiscal va a querer debatir con usted. No. Eso no es acertado, eso no es acertado. Ok, perdón, yo no tengo el privilegio de ser abogado, pero quiero sí precisar. Número uno, nunca el presidente Toledo se ha reunido con los miembros de Proinversión en las oficinas de Proinversión en Palacio o en algún lugar. Punto número uno. Punto número dos. Proinversión estaba bajo la supervisión de un comité directivo que lo preside el ministro de Economía. En este caso fue mi ministro Pedro Pablo Kuczynski. Entonces el presidente nunca se ha reunido con los miembros
del Comité de Proinversión. Tercero, nunca el presidente Toledo se ha reunido solo con el señor Barata. Nunca. La única... cuarto, yo en una visita de Estado del presidente Lula al Perú, paradójico esto, en donde participaron alrededor de 600 personas en el Salón Dorado, porque era una recepción para una visita de Estado. Yo le pedí que me acompañe por 5 minutos al Salón de Embajadores, en donde le transmití una preocupación mía de que me parecía no pertinente que en esta obra de integración de América Latina participe solo las empresas brasileras. Ahí le pedí que participen las empresas peruanas. Y el resultado, estoy haciendo muy breve, fue así. Así participaron varias empresas peruanas, muchas de ellas que han declarado contra mí, pero participaron porque como economista yo sé que construcción es mano de obra intensiva y genera trabajo, y no podíamos tener solo empresas constructoras extranjeras, y el presidente Lula aceptó. Finalmente, nunca me he reunido solo con el señor Barata. La única vez que el presidente Toledo se reunió en Palacio de Gobierno con el señor Barata, traído por el primer ministro, mi ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Ortiz. Fue cuando vino al Perú por primera vez el nuevo presidente de Odebrecht, el señor Marcelo Odebrecht, y mi primer ministro me dijo que había llegado al Perú y que era pertinente que lo recibiéramos, y lo recibimos 5 personas en el Palacio de Gobierno, incluyendo mis edecanes. Entonces, nunca me he reunido solo con el señor Barata. Y mi último punto. En Curitiba, en una reunión, yo pedí a mi abogado que pregunte al señor Barata directamente si él había entregado al presidente Toledo algún dinero mal habido. Explícitamente. En Curitiba. Y dijo no. Y finalmente yo tengo un enorme respeto por los miembros de Proinversión que han estado inclusive en el gobierno anterior del presidente Fujimori y que han hecho un trabajo extraordinario. Estoy hablando de la mayor parte de ellos. Y entonces no tengo nada que ver. El presidente no se reúne con el Comité de Proinversión. Muchísimas gracias, señor presidente. Correcto. Entonces, señor, con la intervención se ha concluido las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. ¿Es así, señora fiscal? Fiscalía. Sí, señor, juez, Fiscalía. Correcto. Estamos discutiendo la apelación del Ministerio Público.
Actor civil, ¿tiene alguna prueba que se va a dar lectura en relación a la absolución? Señor magistrado, por parte de la Procuraduría, ninguna prueba. Abogado defensor del señor. Sí, señor magistrado, no tenemos ningún medio probatorio para oralizar. Señor. No hay ningún medio probatorio para realizar, correcto. Sí, no, ninguno. Entonces, señores, como pueden advertirse, como se puede advertir, con la intervención del abogado de la defensa, en este extremo de la absolución, será por agotado la oración de piezas. En la siguiente sesión, iniciamos a la inversa, los apelantes. Los apelantes. En este caso, como hemos señalado, ha apelado el doctor Toledo. Doctora Sequeiros, por favor, prepare la defensa. Es apelado dos extremos, la colusión y el lavado de activos. Entonces, va a usted ofertar las pruebas que usted considera pertinentes a su defensa. Y es la misma mecánica. Luego de ello, como es parte apelantes, luego los señores en el orden que se señaló, los demás personas apelantes. ¿Correcto? Entonces, la preocupación de los abogados defensores era, doctora Sequeiros, si usted se va a reafirmar en las pruebas ofrecidas por el doctor Su en su momento, o va a incrementar o aumentar. Es su derecho. Pero para trabajar, si usted tiene un esquema o una relación, nos haría llegar, de tal manera de que podamos socializar con la parte y también estén preparados para debatir las piezas que usted va a actuar en esta instancia. Señor magistrado, si me permite, por favor, la palabra. Sí. Señor magistrado, ello teniendo en cuenta que la suscrita ha sido asignada en fecha 12 de febrero del presente año, conforme también se tiene el oficio que ha dado cuenta la Dirección Distrital de Lima Centro, y teniendo en cuenta también que la suscrita viene realizando el estudio del presente expediente y más que este expediente cuenta con 349 tomos, asimismo, quien viene también escuchando los audios respecto realizados en primera instancia. Ello teniendo en cuenta que me debo de realizar un análisis profundo. En ese sentido, en anterior sesión usted ha referido que se va a iniciar los medios probatorios por Alejandro Toledo y posterior va a seguir Sergio Bravo y posterior Alberto Javier. Sin embargo, señor magistrado, debo de pedirle, esto es en mérito al plazo razonable e igualdad de armas, que este orden sea invertido. Ello también para que la suscrita se empapele más con el estudio del presente expediente. Esto no se trata, o la suscrita está tratando a fin de dilatar, sino más bien realizar un exhaustivo análisis. Ello teniendo en consideración también que el doctor Su en su momento ha ofrecido medios probatorios, la misma que yo tengo que buscar dentro de los 349 folios y también verificar si la suscrita va a ofrecer o no medios probatorios o si me ratifico en dichos documentales. En ese sentido, señor magistrado, solo solicitaría a su despacho que varíe el orden respecto a la intervención y la suscrita intervenga posterior a los dos apelantes. Gracias. Doctora, yo le comunico, usted habrá escuchado ya los audios, se va a establecer el orden. No somos flexibles, entendemos el tema de la defensa, pero tienen un problema de orden de apelaciones. Si bien es cierto, tienen conexidad, sin embargo, son fácticos diferentes, ¿no? No es un solo fáctico para los tres. En relación a los dos funcionarios, sí es centralmente un solo fáctico. En relación al doctor Alejandro Toledo, es un fáctico diferente, es otro escenario. Tiene conexidad, sí, pero es otro escenario. No le digo que ahora basta realizar, sino a la siguiente sesión. La primera parte, si es posible, y luego vamos ordenándonos en función de la agenda. Porque ustedes entenderán que también nosotros requerimos adecuar la agenda en función de las nuevas modificaciones legales que se han señalado, ¿no? Entonces yo le pediría, doctora, que por esta oportunidad entiéndanos, pero sí vamos a entender, acá vamos a cortar, a la siguiente sesión usted entraría con las primeras piezas que usted va a leer. No creo que sea una sola sesión, va a haber 2, 3 sesiones, supongo, para que usted pueda realizar.
pero la primera parte vamos avanzando y vamos a mejorar los tiempos, de tal manera que garanticemos la debida defensa. ¿Correcto, doctora? Bueno, señor magistrado, igual dejando constancia que, bueno, para una igualdad de armas también, porque se trata de una apelación de sentencia que está bueno, se está debatiendo respecto la libertad de una persona. Es por ello que la justicia está pidiendo la no se preocupe. ¿Qué opinan los señores abogados que doctor García, doctor Ugaz, si pudieran dar esa concesión? El colegiado va a entenderlo. Señor juez, quizás encontrando un punto intermedio que pueda compatibilizar un poco la coherencia que usted ha establecido, la sala ha establecido en términos de apelaciones, a lo mejor lo que podría hacer es establecer o discutir inicialmente solo la parte de la apelación por el extremo de la colusión y dejar para después el extremo de lavado de activos. Entonces podría empezar quizás la doctora Sequeiros, la próxima audiencia, con los documentos referidos solamente a la apelación por colusión, al extremo de colusión, y luego las defensas de el señor Pasco Font y la mía, de mi patrocinado Sergio Bravo, y ya quizás para después la apelación por el lavado de activos, ya como además delito subsecuente, ¿no? Del delito de colusión. A lo mejor de esa manera se puede aligerar también la preparación de los temas a la doctora Sequeiro, de forma tal pues que finalmente se pueda, sin romper el orden ya establecido por la sala, establecer un mecanismo compensatorio, que es lo que está solicitando, creo, la doctora. En ese sentido, si se planteara así los temas, esta defensa no tendría problema en eso, ¿no? Que la doctora empiece solo por colusión y que se deje la apelación por lavado de activos para después de los debates de las defensas del señor Pasco Font y la de Sergio Bravo sobre colusión. ¿Otra opinión? En el mismo sentido, señor magistrado. Correcto. Señora fiscal, ¿alguna opinión tiene usted? Puede consultar al colegiado, porque la idea es avanzar. Bueno, señores. Señora fiscal. Dígame. Ya estamos presentes. Señores, consultado con el colegiado, vamos a... La solución que ha planteado es la siguiente, para evitar más temas, de que la defensa también pueda, la defensa pueda garantizarse. Vamos a empezar con los funcionarios. ¿Ya? Doctor, no me equivoco cuál de los dos primeros, arrancamos la siguiente sesión. Y en el tercer lugar va a ser el doctor Toledo. Supongo que para esa fecha ya habrá la colega revisado todo el expediente. Entonces no damos problema, empezamos. En este caso creo que, si no me equivoco, es con él. El orden lo tiene usted. Ahorita me doy la mano. Arrancamos con el señor Bravo Orellana, la defensa de Bravo Orellana. De acuerdo, doctor. Y luego la defensa de Pasco Font. De acuerdo. Concluido lo mismo, entramos con la defensa del doctor Toledo. En ambos extremos, ¿ya? Para no cortar también es un tema. Entonces, vuelvo a señalar, doctor García ingresa en el extremo apelado, que es la colusión de su patrocinado, y el doctor Ugaz en ese extremo. Concluido ustedes, ingresa la defensa, doctor Sequeira, la defensa del doctor Toledo, en ambos extremos, ¿correcto? Para evitar llamadas suspensiones y respetar nuestro horario de trabajo. ¿Correcto, señores? Señora fiscal, por favor, esa es la concesión. No estamos rompiendo ninguna estructura procesal, sino facilitando que las cosas se desarrollen adecuadamente. Entonces, doctora Sequeiros, entonces usted va a hacer en este lugar la tercera. Correcto, doctor, y gracias. Ya, por favor, coordine con el doctor Toledo por los mecanismos que sean necesarios para que el señor está enterado de lo que sea. Entonces, señores, para la siguiente sesión hemos quedado para el día 5 de marzo, si no me equivoco. Entonces, 5 de marzo a las 9 de la mañana.
inicia el doctor, ¿sí, no? Sí, como no hay nada, inicia el doctor García Cabero por su patrocinado. Doctor, ¿usted alcanzó algunas piezas, sustituyó unas u otras? Sí, al final presentamos, señor magistrado, un último documento con 105 documentales. Obviamente solamente vamos a realizar la parte pertinente, que son extractos muy puntuales, y esos son los documentos que vamos a oralizar. Ya, son 105 que ya pasó y que se le pasa a las demás partes para que tengan, ya se les ha enviado a las demás partes para que hagan el seguimiento. Les agradecería, por favor, utilicen los medios tecnológicos, porque eso ayuda bastante. No, ayuda bastante ya a visualizar, solamente verificar. Si en la misma mecánica, si la misma pieza va a servir a la defensa de otro funcionario, lo que tendría que hacer es leer y reforzar esa pieza. Si también le sirve a la defensa del señor Toledo o al Ministerio Público, en el mismo sentido, de tal manera que la pieza se busque la mejor información en todo su contenido. ¿Correcto? De acuerdo. Correcto, señores. Entonces, con esas, doctora Sequeiros. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, teniendo en cuenta de que a la suscrita solo se han remitido los documentales pertinentes a lo que es del señor Alejandro Toledo, solicitaría que se me remita respecto a estas defensas de Sergio Bravo y Alberto Javier, por favor. He señalado mis datos. Ya, en este acto le van a enviar a su correo, doctora, lo que han ofrecido ambas defensas. Gracias, doctor. Ya, eso no es obvio que a lo mejor puedan incorporar una pieza o ustedes una pieza, ¿no? También al Ministerio Público, por favor. ¿El Ministerio Hoy Público? día también remitan al Ministerio Público. Gracias. Ya, igualmente se le va a repetir, ya se le envió, pero de todas maneras la vamos a volver a hacer, no se preocupe. Muchas gracias. Mucho bueno, señores, con estas indicaciones nos vemos el día 5 de marzo a las 9 de la mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, compromiso.